Pausar grabación, ¿sí? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial de las bienvenidas a la conferencia SARS-CoV-2, métodos de detección y estrategias para reducir la transmisión, la cual será dictada por el doctor Gerardo Nava Morales. Como les comentaba en la invitación, conscientes de la importancia de tener información certera, precisa y científica con respecto a esta pandemia que tanto nos está afectando, nos han ofrecido esta conferencia el doctor Gerardo Nava, muy amablemente, y lo cual agradecemos mucho, para hacer este trabajo, esta conferencia. El doctor Gerardo Nava es profesor investigador del Laboratorio de Microbiología Molecular de la Facultad de Química en la Universidad Autónoma de Querétaro.
Es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en Ciencias de la Salud Animal de la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene un PhD en Ciencias Nutricionales de la Universidad de Illinois. Tiene un postdoctorado en la Universidad de Washington. Su disciplina principal se ha desarrollado más en la microbiología. Es responsable del Laboratorio de Microbiología Molecular en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Sus líneas de investigación enfocan al desarrollo e implementación de herramientas moleculares enfocadas a la detección y caracterización de patógenos emergentes, parásitos, bacterias y virus que amenazan la salud animal y humana. Los trabajos de investigación se enfocan a identificar las bases moleculares que rigen la interacción de los microorganismos con su hospedador. Además, la implementación de análisis genómicos comparativos ha permitido identificar la diversidad y potencial de virulencia de microorganismos de interés médico. Tiene 48 artículos publicados y 1,404 citas publicadas. Entonces, pues nosotros vemos, de acuerdo a su currículum, que tiene una amplia experiencia acerca de lo que nos va a platicar el día de hoy. Muy bien, doctor. Buenas tardes. Le damos la bienvenida y pues adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación Buenas tardes. a poder dar este seminario. Y bueno, vamos a comenzar con el tema. Voy a apagar la cámara en lo que doy la presentación para que no haya problemas de conectividad y al final la voy a volver a encender. Bueno, entonces vamos a comenzar con el seminario del día de hoy. Vamos a hablar acerca de lo que es el SARS-CoV-2, cuáles son los métodos que hay para su detección y, bueno, cuáles son las recomendaciones para reducir la transmisión de este patógeno emergente. Lo que voy a platicar el día de hoy, vamos a conocer primero para poder entender tanto el proceso infeccioso como las medidas de control. Hay que conocer al agente causal. Si hay mucha falta de información, hay mucha confusión en la gente de lo que está sucediendo y vamos a tratar de aclarar un poco. Vamos a platicar acerca del proceso infeccioso, de la respuesta inmunológica que se conoce hasta el momento, las herramientas que se tienen para el diagnóstico y en base a esta información dar medidas, algunas sugerencias para evitar la transmisión del virus. Es importante que durante toda la plática recordemos que esta es una enfermedad emergente, surge en los últimos meses, noviembre, diciembre de 2019 en China. Entonces, mucha de la información todavía se desconoce, hay muchas cosas que tenemos que averiguar. Entonces, muchos de los aspectos biológicos, patológicos e inmunológicos de este virus, del SARS-CoV-2, se desconocen. Los datos que les voy a presentar es al día de hoy. Y hay mucha información. Tenemos que hacer estudios para poder identificar factores que facilitan la diseminación de este virus, así como parte de la respuesta. Bueno, nada más una nota final, que esto, lo que voy a presentar el día de hoy, no es la postura oficial de la Universidad Autónoma de Querétaro, ni del Colegio de Médico de Querétaro, ni mucho menos del laboratorio del Balsas. Son opiniones personales, porque quizá pueda yo comentar algo que mucha gente no esté de acuerdo, pero bueno, es simplemente mi opinión profesional. Vamos a hablar del agente causal, el famoso SARS-CoV-2, que ahora ya prácticamente todo el mundo conocemos. Entonces es importante saber que el agente causal, el virus, se denomina SARS-CoV-2. Este es el nombre oficial del virus, es un coronavirus, el coronavirus 2 que se descubre de esta variante. Los virus se llaman SARS porque en sus siglas en inglés generan un síndrome que se llama Severe Acute Respiratory Syndrome. Es un síndrome, causa un síndrome respiratorio agudo severo.
Por eso tiene estas siglas de SARS-CoV, porque es un coronavirus y es el coronavirus 2 de este tipo de virus que el ser humano enfrenta. Pues como su nombre lo indica, son virus respiratorios que producen severos padecimientos en los pacientes. Y el nombre de la enfermedad se denominó COVID-19. Así se llama la enfermedad y que corresponde a enfermedad coronavirus 2019. Esa es la forma en que se abrevia. Entonces, la enfermedad se llama COVID-19. El virus, el agente causal, es un SARS-CoV-2. Y hablando un poquito acerca de este virus, esta es una microfotografía, es una partícula viral. Durante la presentación voy a hablar de partículas virales. No es correcto decir virus, son partículas virales. Todavía hay mucho debate, pero hasta el momento no se consideran a estas estructuras como organismos vivos. Entonces, una partícula viral y se llama coronavirus por esta forma de corona, estas espículas que pueden apreciar en esta microfotografía. El tamaño aproximado de este virus son 100 nanómetros. Entonces, también para que vayan considerando el tamaño de esta partícula viral y la dificultad que vamos a tener para implementar algunas medidas de control. Estas espículas que vemos aquí en la microfotografía corresponden a estas proteínas que están aquí de color naranja, que son las proteínas S. Eso lo vamos a ver más adelante. Son unas proteínas que forman esta estructura llamada la proteína Spike, que forma esta corona. También el virus cuenta con una proteína que le proporciona la envoltura, unas proteínas de la membrana, proteínas de la nucleocápside que va a proteger el material genético. Y bueno, también hemos escuchado que la característica importante de este virus es el RNA que tiene en su interior. Entonces, es un virus de RNA que al ingresar este material genético al hospedador va a replicar y formar millones de copias. ¿Qué sabemos del origen de esta pandemia? Bueno, sabemos que los primeros casos acontecen en la ciudad de Wuhan, en China. Se reporta que en el 2019, obviamente la fecha del 2019 es el reporte oficial ya de que se tiene un problema en esta ciudad. Y también se sabe que este coronavirus pertenece a la familia beta coronavirus. Y en un momento voy a platicar un poco más de este aspecto. Y también se reconoce que tiene 88% de similitud con otros virus que han circulado. Y también voy a platicar a más detalle en este sentido. Datos importantes, este coronavirus, por lo general este tipo de coronavirus circulan en poblaciones de murciélagos y se cree que necesitan un hospedador intermedio antes de poder infectar al ser humano. El primer SARS, el SARS-CoV, que podemos denominarlo SARS-CoV-1, circuló primero en unos mamíferos, en unos gatos chinos que se tienen solamente en Asia, y se cree que aquí se adaptó la primera versión de este virus. Hay otros virus que se han adaptado a cerdos. El virus también se conoce como el MERS-CoV. Se adaptó a camélidos y generó una enfermedad que se llama The Middle Ear Respiratory Syndrome, es este famoso MERS-CoV, y finalmente el SARS-CoV-2, que se cree que se adaptó al pangolín antes de infectar a los seres humanos. Es una característica importante de estos virus. Debe de haber un proceso de adaptación a alguna otra especie de animal antes de brincar a los seres humanos. Es importante reconocer la clasificación de esta familia. Son 4 grupos importantes, 4 familias de coronavirus: los delta coronavirus, los gamma coronavirus, alfa coronavirus y beta coronavirus. Entonces, el virus SARS-CoV-2 pertenece al beta coronavirus y ya hay muchos beta coronavirus que están afectando, como les mencioné, el MERS, que afecta a los camélidos y al ser humano, los SARS-CoV, tanto el MERS como el CoV-1 como el CoV-2 que estamos viviendo en estos momentos, puede afectar a al ser humano. Y de las diferentes familias hay diferentes especies. Por ejemplo, el alfa puede afectar a cerdos, gatos, perros, el delta a los cerdos, a las aves, y el gamma a las aves. Es importante identificar qué tan similares son estos virus, porque una de las ideas iniciales, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama bronquitis infecciosa en las aves, que se tienen vacuna, que se tienen tratamientos,
y se pensaba que la vacuna para las aves quizá podría proteger al ser humano, y la respuesta es no. Son distintas familias, hay mucha diferencia genética en estos virus como para pensar que nos va a proteger. Y también el SARS-CoV-1 tiene diferencia genética, es una variante completamente diferente. Entonces los avances que se tenían de la vacuna o algunos tratamientos que se tienen tampoco se pueden utilizar para el SARS-CoV-2. Este es un árbol filogenético precisamente de la familia Coronaviridae, de los diferentes coronavirus que les acabo de mencionar, el alfa, el beta, el gamma, el delta. No tienen que poner mucha atención en la estructura de este árbol filogenético, simplemente les voy a mencionar, es una comparación genética de todo el genoma del virus para ver qué tan similares. Entonces, el único mensaje de esta diapositiva es demostrar que cuando se analiza el genoma completo de estos virus, pues obviamente pertenecen a familias completamente diferentes. Hay mucha diferencia entre estas diferentes familias. Entonces, tenemos que buscar estrategias específicas para este virus de interés. Y bueno, siguiendo la historia de estos beta coronavirus ya en particular, aquí está el primer brote que tuvimos de SARS-CoV-1 en el 2002-2003. Este sería el genoma de estos virus. Vean la distancia que existe con los betacoronavirus. Ahora SARS-CoV-2 está provocando la pandemia en este 2019-2020. Hay mucha distancia genética. Pero lo importante de este análisis es que nos revela que este virus, tanto el SARS-CoV-1 como el SARS-CoV-2, pertenece a este grupo de coronavirus que circulan en los murciélagos. Entonces, los murciélagos es la especie animal donde estos virus están generando, acumulan suficientes mutaciones y eso provoca que puedan infectar a los seres humanos. También hay otros coronavirus comunes para el ser humano, que sí existe vacuna, que es este coronavirus que provoca el resfriado común, pero vean que también pertenecen a dos grupos completamente diferentes, al igual que el MERS. Entonces, todos estos son miembros de los beta coronavirus, pero desafortunadamente tienen diferencias genéticas muy grandes que nos impide utilizar ya sea el SARS-CoV-1 o estos SARS como vacuna. Tenemos que desarrollar una estrategia específica para este virus. Y finalmente, algo que hemos hecho nosotros en el laboratorio es tratar de entender cómo se originó, de dónde surgió este virus. Nuestros análisis nos indican, este es el SARS-CoV-2, este es el primer caso del coronavirus. Nuestros resultados nos indican que es un virus que se originó en los murciélagos. Todos estos son genomas de virus que circularon previamente en murciélagos. Y vean, estos dos genomas son los más cercanos. Entonces, ¿cuál es el origen de este virus? Son los virus que están circulando en las poblaciones de murciélagos y en particular esta especie de murciélago. Y aquí el dato interesante es que se encontró un virus muy parecido desde el año 2015 y se volvió a reportar en el 2017. Esto significa que el antecesor de este virus, del SARS-CoV-2, estuvo circulando desde el 2015 en poblaciones de murciélagos. Entonces, esto es suficiente información para confirmar que el virus no se generó en algún laboratorio, que no es un invento del ser humano. Ha sido un proceso evolutivo, virus que han circulado en poblaciones desde hace mucho tiempo, poblaciones de murciélagos, y han acumulado mutaciones que les permiten la adaptación. Entonces, ¿cuál es el resumen de la primera parte? Primero, que es un virus emergente. Este virus no lo conocíamos, no se parece a lo que había circulado anteriormente. Bueno, tiene un bajo porcentaje, tiene algunas diferencias importantes. Entonces, una nueva variante que acontece en el 2019. Algo que tiene que quedar muy claro es que no es un virus generado en el laboratorio, no se hizo con fines bélicos. Y esto es importante porque al menos yo conozco algunos químicos aquí en Querétaro que se me han acercado y que me dicen es que en la empresa hay mucho rumor de que esto es un virus de laboratorio. No, es un virus que se ha ido adaptando a partir de los años y la primera evidencia que tenemos de un virus muy parecido es a partir del 2015. Y como menciona aquí, esto ha circulado desde este año, desde el 2015, y poco a poco se ha ido adaptando.
y en comparación con los otros virus, el SARS-CoV-1, el MERS y otros virus que circulan en aves y cerdos, desafortunadamente tienen diferencias genéticas muy importantes que no nos permite utilizarlos como vacuna. Entonces tenemos prácticamente que empezar de cero. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de cómo hacemos el diagnóstico de este virus. Entonces es importante resaltar que para la detección del virus se necesitan condiciones de laboratorio muy específicas y es algo que el país y muchos países a nivel mundial no estaban preparados. Los virus, por alguna razón, no son tan estudiados, hay pocos expertos a nivel mundial, hay poca gente capacitada para hacer los aislamientos. Entonces, realmente de forma oficial, la manera en que deberíamos de hacer el diagnóstico de este virus, la detección de este virus, tendría que ser a través del aislamiento de esta partícula viral. Desafortunadamente no tenemos ni las instalaciones ni el personal técnico en todos los países y por eso estamos utilizando una prueba que es la prueba de la PCR. Pero se necesitan expertos en el área de trabajo con el virus, se necesitan instalaciones de laboratorio nivel 3, que también ha sido una limitante muy importante en muchos países. Se necesitan líneas celulares o células para poder replicar este virus. También no tenemos una alta variedad de estas líneas celulares y necesitamos ensayos moleculares, ensayos basados en la PCR para detectar las partículas virales y es en lo que se ha centrado hasta el momento la detección de este virus. Pero si hay gente joven que está escuchando esta conversación, bueno, este es un área de oportunidad para ustedes, especializarse en la caracterización de los virus y poder participar activamente en este tipo de contingencias. ¿Cuáles son las 3 herramientas comunes que se están utilizando hoy en día para detectar la enfermedad? Una de ellas es la PCR de tiempo real, la qPCR. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de esta técnica. La otra que se hace en los consultorios es la tomografía computarizada. Prácticamente es un scan de todos los tejidos para buscar signos de neumonía. Esta es una tomografía computarizada, así luciría ya la conformación de este scan, cómo lucirían sus pulmones en tercera dimensión, vean cómo luce el problema ya respiratorio, la neumonía, el líquido en los pulmones. Entonces se puede utilizar esta herramienta para verificar si hay un daño ya en los pulmones y finalmente la detección de anticuerpos. Vamos a hablar más adelante un poco de la detección de anticuerpos. Ahorita les voy a explicar cuál es hasta el momento la técnica más utilizada y el estándar para la detección de las partículas virales en los pacientes. Entonces vamos a utilizar la PCR tiempo real para detectar 3 genes en particular. Pero antes de hablar de los genes, vamos a hablar qué tipo de muestras se tienen que colectar. Prácticamente hay 3 muestras importantes que se pueden considerar para el muestreo. Una es el hisopado nasofaringeo. Si no recuerdan su anatomía, esta es un corte transversal de una cabeza del ser humano. Vean, esta es la cavidad nasal. En la parte posterior tenemos la nasofaringe y la orofaringe. Y en la parte inferior, la laringe. Entonces, con un hisopo, que deben de considerar que el hisopo debe ser de material sintético. Si es de algodón, nos va a inhibir la PCR, o si el mango de este hisopo es de madera, también va a liberar sustancias que van a inhibir el proceso de detección molecular. Entonces, con este hisopo tenemos que atravesar toda la cavidad nasal hasta llegar hasta la nasofaringe o vía cavidad oral con un hisopo diferente, llegar a la orofaringe. Y lo que vamos a hacer es raspar ligeramente para colectar células. Es importante que recordemos que lo que estamos obteniendo son células del ser humano que contienen las partículas virales en su interior. Entonces es un poco molesta, no duele, nada más hay un poco de molestia, se genera tos, se genera estornudo y eso lo convierte en un problema de bioseguridad porque obviamente el que está tomando la muestra se puede exponer a esas secreciones. Otro tipo de muestra que también es muy importante y quizás la más importante es el lavado
broncoalveolar. El problema con este lavado, obviamente como su nombre lo indica, hay que ingresar líquido a los bronquiolos y colectar esa solución para detectar las partículas virales. El problema es que se necesita un quirófano, el paciente debe estar anestesiado y también hacer el lavado pues conlleva un riesgo médico. Entonces es una técnica muy invasiva que no se recomienda, que no hay suficientes quirófanos en el mundo para poder hacer este tipo de muestreo. Entonces se ha demostrado que estas dos, el hisopado nasofaringio y el orofaringio, son buenas muestras para hacer el diagnóstico. También se puede hacer en muestras de saliva. La saliva que se genera durante la noche y se puede colectar a las primeras horas del día, esa también nos puede servir para hacer el diagnóstico. Entonces ya tenemos el hisopado de estas dos regiones. Este hisopo se coloca en un medio de transporte que contiene las células y que contiene las partículas virales, y en el laboratorio se va a hacer la extracción del RNA. Se hace la extracción del RNA viral y la extracción de las células, del RNA de las células humanas. Este RNA que se extrae, se hace la reacción con una enzima que se llama la retrotranscriptasa o transcriptasa reversa. Ese RNA se convierte a DNA y este DNA lo vamos a someter a una PCR tiempo real para detectar la presencia del virus. Pues recuerden que tenemos RNA viral y tenemos RNA de las células del humano, y es importante que lo recuerden para platicar en un momento de cómo se hace la detección de este virus. Es importante que los laboratorios tienen que ser laboratorios de bioseguridad de nivel 2 y prácticamente nivel 3 para hacer el procesamiento de las muestras. Esta es una fotografía de nuestro laboratorio en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde estamos haciendo el diagnóstico, y vean cómo los individuos están completamente protegidos. Esta es una campana de bioseguridad. Este es el único lugar en la parte interna de esta campana de bioseguridad donde se puede abrir el tubo con la muestra. Entonces, esta campana está manteniendo cualquier aspersión, cualquier líquido en su parte interna, tiene un cristal que protege, y en esta parte que está abierta tiene una cortina de aire. Entonces, todo sucede adentro de esta campana de bioseguridad, tiene un filtro y va purificando ese aire. Aún con esto, necesitamos que todos los individuos tengan todo el equipo de protección, van cubiertos desde pies hasta cabeza, tienen este traje, tienen una careta, tienen goggles, tienen un gorro quirúrgico, doble guante, los guantes están sellados, tienen zapatones quirúrgicos y todo el tiempo se están atomizando con etanol al 70%. Entonces, son condiciones muy estrictas de bioseguridad para impedir que los operarios se contaminen o para impedir que saquen partículas virales al exterior. Los individuos se tienen que quitar toda esta ropa bajo condiciones muy especiales de control, y toda esta ropa es desechable, se tiene que incinerar inmediatamente. ¿Cómo es que se hace la detección del virus una vez que ya colectamos el RNA? Este es el genoma de este virus representado aquí con estos cuadros. Tiene varios segmentos importantes. Este es el primer segmento, segundo, tercero, cuarto, quinto y así sucesivamente. Hay dos protocolos de PCR aprobados, el protocolo de Berlín y el protocolo de CDC. Cuando inicia la pandemia, hay una reunión de varios países, principalmente de Europa, se reúnen en Berlín y ahí establecen cómo se va a hacer el diagnóstico, obviamente basado en el conocimiento científico y en la información que han generado varios laboratorios de Europa. Al mismo tiempo, en Estados Unidos, el Center for Disease Control, el CDC de los Estados Unidos, también tiene esa reunión y establece cómo se va a hacer el diagnóstico. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos protocolos? El protocolo de Berlín, que principalmente se utiliza en Europa, también hay unos laboratorios aquí en México que lo utilizamos, amplifican o buscan dos genes del virus. El primer gen que se detecta y se amplifica es este gen denominado RDRP, que es una RNA polimerasa y que está presente en esta región, en este segmento del genoma. Aquí está representado el gen que codifica para esta proteína. Este es uno de los genes que vamos a amplificar.
El segundo gen que vamos a amplificar es un gen denominado E, que le viene de envoltura y está representado en esta región. Este es el gen que también se amplifica en este protocolo. Y finalmente amplificamos un gen humano para utilizarlo como control interno de amplificación. Es el que nos va a indicar que la muestra y el procesamiento, que significaría la extracción del RNA y la reacción de PCR, se llevó de forma adecuada. ¿Qué significa esto? Si recuerdan, vamos a colectar RNA de las células humanas, las vamos a convertir a cDNA y vamos a tener un primer específico o un iniciador específico para este gen. Si este gen amplifica, significa que se colectó el RNA de forma adecuada. Entonces, todas las muestras tienen que ser positivas para este control interno de amplificación y posteriormente haríamos la interpretación. Si los dos genes son positivos, entonces se considera que el paciente está replicando o contiene las partículas virales en su tracto respiratorio. Para el protocolo del CDC, lo mismo, son dos genes, pero este se basa en el segmento 1 del gen N y el segmento 2 del gen N. Aquí está el gen N, entonces sería la primera mitad, se consigue con la primera reacción, y la segunda mitad de este gen con la segunda reacción. Y también tiene su control interno de amplificación, y lo mismo, si amplifica el gen humano, ya podemos interpretar estos dos genes para evidenciar la presencia del virus en la muestra. ¿Por qué son diferentes los protocolos? Bueno, basados en la experiencia, se cree, y no hay mucha información al respecto, pero se cree que este método es más sensible porque por alguna razón cuando el virus se está replicando, replica más esta parte. Hay más generación de RNA de estos genes que de estos dos iniciales. Entonces se cree que este protocolo es más sensible para la detección del virus. Pero bueno, son dos protocolos. Muchos laboratorios tienen ya sea el de Berlín o del CDC, o algunos laboratorios pueden tener los dos. Nosotros en la universidad tenemos los dos protocolos, los hemos comparado y los resultados son idénticos. Entonces, se requiere de esta tecnología. Entonces, el mensaje de esta segunda parte es que requerimos laboratorios especializados, y eso ha sido un gran reto para hacer la detección de estas partículas virales en las muestras que estamos colectando. Se utiliza esta reacción en cadena de la polimerasa a través de la transcriptasa reversa. Se llama RT-PCR el ensayo, y es lo que tenemos para evidenciar la presencia de esta partícula viral. El costo puede variar desde 1,500 pesos hasta 14,000 pesos en algunos laboratorios. Entonces sí, hay un problema de disponibilidad de estas pruebas. No todos los lugares del país tienen laboratorios públicos o laboratorios privados donde se pueda realizar la detección. Y en algunos lados me acaban de informar que les piden una receta médica para que les puedan hacer la prueba. Pues entonces sí varía mucho, y bueno, en la universidad se tienen las pruebas, cuestan 2,300 y están abiertas a todo el público. Es un costo elevado, desafortunadamente el ensayo es caro por el precio de los reactivos. Son 3 reacciones, son prácticamente 3 PCRs que se tiene que hacer para cada muestra, y por eso es el costo. Creo que el precio de la universidad es uno de los más bajos a nivel nacional. Hay por ahí también otro laboratorio que ofrece un precio también muy económico. Y bueno, desafortunadamente sería la única herramienta, o la herramienta más económica, más confiable o más accesible que tendríamos para hacer la detección de este virus. Hay también ahora mucho énfasis en la detección de los anticuerpos. Ahorita voy a hablar un poco de la interpretación. Lo que sí quiero mencionar en esta parte del diagnóstico es que hay que tener mucho cuidado con estos kits para la detección de anticuerpos. Hay una infinidad de compañías, una infinidad de marcas que nos quieren vender estos estuches. Temo decirles que muchos de ellos son falsos, muchos de ellos no tienen el soporte técnico ni científico que respalde la eficacia de estos kits para anticuerpos. Hay algunas marcas disponibles que si alguien tiene interés lo podremos platicar más adelante en un futuro. Podríamos dedicarle tiempo a la selección. Nosotros a través de la universidad estamos apoyando a varias empresas
para la selección de estos kits para detección de anticuerpos y pues prácticamente un 15-20% ahorita ya es mayor el número de kits falsos que nos envían, que nos piden que analicemos y la verdad no logramos. Hoy en la mañana me enviaron un kit, no puedo mencionar el nombre de la empresa aquí abiertamente, pero ni siquiera la empresa existe a nivel mundial. Entonces, obviamente son plásticos que compran genéricos que tienen ahí para hacer alguna reacción, simplemente le ponen los logotipos de SARS-CoV-2 y ya los andan vendiendo. Hay envíos clandestinos, hay contrabando de estos kits, entonces hay que tener mucho cuidado en esta parte. También en los kits de RT-PCR también hemos detectado que muchos kits no tienen la validez. Vamos a hablar un poquito más adelante de qué sucede con la generación de anticuerpos, pero sí quiero mencionar estos puntos, 4 puntos muy importantes. Si el kit es adecuado y ha sido validado de forma adecuada, lo único que nos va a indicar, lo único que vamos a tener certeza es que el individuo ya se expuso al virus y generó una respuesta de anticuerpos. Eso es lo único que nos va a decir esta reacción. No hay suficiente evidencia que nos indique que el individuo que tiene anticuerpos está protegido. No sabemos cuánto tiempo va a durar la protección y mucho menos sabemos si los anticuerpos generales van a proteger contra nuevas variantes, nuevas mutaciones que se están generando del virus. Hay muchas preguntas, muchas limitaciones que no se pueden responder al momento. Hay reportes de gente contagiada que sufre una segunda infección, entonces eso nos puede indicar que no hay una protección del 100%, algunos anticuerpos desaparecen de forma muy rápida, entonces estos son 3 temas que tenemos que considerar y mantener bajo el radar, estar revisando la literatura para ver qué se genera, porque no hay mucha información al respecto. Ahí apareció una línea, no sé, de repente falla esto. Entonces, vamos a hablar un poquito del proceso infeccioso y ahí voy a retomar el asunto de los anticuerpos. Entonces, vamos a hablar de cómo es que sucede que esta partícula viral pueda atacar nuestras células. Hay una interacción con una proteína específica que se llama la proteína AC2. Esta proteína la producen muchas de nuestras células y van a interactuar con la proteína que les mencioné al inicio, la famosa proteína Spike, la proteína S. Este es el esquema de esta partícula viral. Ahora aquí en lila tenemos esta proteína Spike, una proteína que el virus expresa en su superficie, que interactúa directamente con una proteína del ser humano. Esta proteína la producen nuestras células y se llama la proteína AC2. Interactúan directamente, hay una interacción entre AC2 y Spike, y eso provoca una invaginación de la membrana plasmática y que el virus pueda penetrar a nuestras células y replicarse. Esta proteína AC2 es por sus siglas en inglés, Angiotensin Converting Enzyme, es una enzima convertidora de la angiotensina y que nuestras células la expresan. ¿Dónde la expresan? Desafortunadamente, este receptor de la proteína, este receptor del virus, la proteína AC2, la expresamos en una alta proporción de nuestro cuerpo. La producimos en la cavidad nasal, las células de nuestra cavidad nasal producen esta proteína, el pulmón, las células del ilium, el corazón, el ojo, el hígado, la vejiga, los riñones, el páncreas, el sistema nervioso central, la próstata y los testículos, la placenta, todos estos órganos producen este receptor para el virus. Por eso es que tenemos esos cuadros no solamente de respiratorios, sino digestivos. Hay mucha información acerca de cuadros digestivos, hay problemas cardíacos, hay problemas circulatorios. El virus puede ingresar por cavidad nasal, puede ingresar por los ojos, y esto es importante que lo sepamos, que lo conozcamos para proteger estas vías de entrada, lo que es cavidad nasal, cavidad oral y los ojos. Es importante que tengamos medidas para evitar que el virus se pueda unir a esos receptores.
Hablando de cuáles son los niveles, esta es una base de datos muy importante para ver los niveles de expresión, quiere decir cuánto se está produciendo de este receptor en el ser humano, hombre y mujer. Vean la distribución, aquí está marcada en color rosa a rojo intenso. El nivel, obviamente rojo intenso, significa mayor producción de esta proteína. Vean que lo tenemos, como lo mencionamos en la parte anterior, en el tracto respiratorio, en el corazón, en los riñones, en los músculos. Lo importante es que el tracto intestinal es uno de los principales tejidos que expresa el receptor del virus, que expresa la proteína AC2. Y esto explica los problemas digestivos que se están viviendo, y esto nos habla de que posiblemente todavía no acabamos de entender cómo estamos replicando esta partícula viral. Esta es una fotografía, una microfotografía de una biopsia ser humano del intestino, y marcado en café está marcada la proteína. Estas son nuestras vellosidades intestinales. Vean la cantidad de este receptor que se está produciendo en las vellosidades. Entonces hay que considerar que la vía digestiva es una vía importante y es algo que tenemos que seguir estudiando y analizando y protegernos acerca de la transmisión de este virus. Vamos a hablar cómo es que tenemos nuestra respuesta fisiológica hasta este proceso infeccioso. Vamos a hablar de la replicación viral y de la respuesta de anticuerpos. En este eje tenemos la carga viral, es la cantidad de partículas virales, y en el eje de las X, aquí están los días después de que se detecta la sintomatología. Cuando un individuo empieza a desarrollar sintomatología, obviamente esta parte es muy subjetiva. Prácticamente yo creo que todos hemos sentido que ya tenemos un proceso infeccioso respiratorio en estos días. Es un proceso psicológico, entramos en psicosis, siempre nos estamos preocupando, pensamos que hoy sí ya me infecté, hoy sí ya tengo sintomatología. Entonces, este eje es muy subjetivo, pero bueno, vamos a tomarlo en cuenta. Entonces, serían los días posteriores a que desarrollamos sintomatología. Y vean, es un estudio con 5 pacientes, y vean cómo la carga inicial de las partículas virales está alrededor de 10 a la 6, alrededor de 6 millones de copias de material genético del virus. Quiere decir que había una carga de millones de copias que en el transcurso de los primeros 14 días, vean los 4 pacientes, en el transcurso de los primeros 14 días, baja su carga viral a niveles que ya no se detecta, abajo de los niveles de detección de partículas virales. Por eso es que se recomienda aislarse 14 días, porque en la mayoría de los individuos, después de 14 días, ya no va a haber partículas virales presentes en el tracto respiratorio. Sin embargo, algunos individuos, vean el paciente número 3, marcado aquí en este verde, por alguna razón inicia con una replicación viral, con una carga viral posterior, prácticamente 8 días después de la sintomatología. Vean que mantiene su carga viral hasta por 22 días. Entonces, es extraño porque este individuo, cuando desarrolla la sintomatología, durante 22 días puede estar replicando el virus. Y esto es común, esto es muy común. Nosotros hemos tenido ahí en el laboratorio un par de situaciones donde viene gente que les pide un certificado libre de COVID para regresar a trabajar, incorporarse, y hemos detectado que viene el día 20, el día 30 y sigue resultando positivo. Es una baja proporción de individuos, pero sí hay individuos que pueden estar replicando la partícula viral por más de 14 días, y hay que estar muy pendiente de esta situación. Y ahora vamos a hablar un poco de los anticuerpos. En esta gráfica, en este eje, estoy mostrando la cantidad de anticuerpos, y en estos días, en este eje, los días posteriores a la presencia de los síntomas. En verde es la carga viral, ahora representada como RNA viral, y lo mismo, vean que es otro estudio, este es un estudio con 80 personas, vean cómo al día 14 la carga viral disminuye, ¿sí? Prácticamente los individuos limpian de su tracto respiratorio la presencia de este virus. Y ahora lo que tenemos aquí es la respuesta de anticuerpos. En rojo tenemos las cuentas de anticuerpos totales.
hay muchos tipos de anticuerpos, IgAs, IgMs, IgGs. Esta es la cantidad total de anticuerpos. Entonces, vean que a partir del día 14 es cuando iniciamos, día 10 es cuando iniciamos con una producción considerable de anticuerpos totales. Pero los de interés, lo que miden muchos de los kits es la IgG y la IgM. IgM marcada en este color lila, y en azul tenemos la IgM. Entonces vean que en este caso, en estos individuos, en estos 80 individuos, la reacción, la respuesta de IgG es menor, y prácticamente se requieren 15 días para tener una respuesta importante, pero no es elevada. En cambio, IgM, esta también a partir del día 15 tenemos una respuesta importante de anticuerpos, y esta es mayor y va aumentando conforme van pasando los días. Aquí lo importante que quiero resaltar es que la carga viral baja y los anticuerpos suben. Entonces es difícil utilizar la detección del como para validar cuál es el método de detección de anticuerpos más confiable. No se puede hacer, porque mientras baja el virus, el número de anticuerpos sube. Entonces lo que tenemos que generar es una colección de sueros a partir del día 15 de estos pacientes, para que entonces sí podamos validar cuál es de esos estuches, de esos cartuchos, de estos kits que miden anticuerpos, cuál es más efectivo. Pero nuevamente, por las diferentes curvas, es un reto poder hacer la validación de los kits que miden anticuerpos. ¿Cómo se da esta transmisión del virus? Ya sabemos cómo llega el virus, cómo nos infecta. Vamos a generar anticuerpos 15 días después. Algunos individuos no van a tener una respuesta fuerte de anticuerpos. No sabemos si estos anticuerpos nos van a proteger, pero ¿qué sabemos de cómo podemos contraer la enfermedad? Hay 3 vías importantes para la transmisión del virus. La primera, el contacto directo. ¿Qué significa? Tenemos un individuo que tiene el virus, que está replicándose el virus en su sistema. Puede tener sintomatología o puede ser asintomático. Prácticamente un 30% de los individuos que contraen la enfermedad son asintomáticos. No van a desarrollar sintomatología respiratoria, pero sí pueden transmitir el virus. Entonces tenemos un individuo asintomático. Contacto directo es que ustedes le den un abrazo, le den la mano, lo saluden, le den un beso, que estén a una distancia muy corta conviviendo con este individuo. Al hablar va a secretar estas partículas, estas gotas que nos puede dar, podemos entrar en contacto directo con ellas. Entonces ese sería el contacto directo. Al toser, este individuo al toser, al estornudar, va a generar gotas y aerosoles, y estos aerosoles pueden viajar, las gotas grandes de mayores a 5 micrones pueden viajar 1 metro, las menores a 5 micrones, estas microaspersiones, pueden viajar hasta 8 metros. Y finalmente el contagio de superficies, cuando este individuo enfermo estornuda, tose o toca la computadora, el mouse, un barandal, una puerta en el transporte público, cuando toca esas superficies las puede contaminar, y a través de las superficies nos podemos contaminar. Entonces quiero empezar a hacer énfasis en la importancia del uso del cubrebocas y la careta. Proteger nuestra vía respiratoria, nuestra vía digestiva con el cubrebocas, y con la careta proteger nuestros ojos, con lentes de seguridad, proteger los ojos, que es una de las vías de entrada. Se habla de este 1,5 metros de distancia, pues vean que no es cierto. Hay un reporte reciente que estas microgotas pueden viajar hasta 8 metros de distancia y permanecer suspendidos en el aire hasta 3 horas. ¿Qué significa? Que podemos ir a un supermercado, podemos entrar a un salón, podemos entrar a un cine, y estas partículas pueden estar suspendidas. Pensamos que ya, porque no hay gente o porque en el supermercado, en el área que estamos, no hay individuos, pensamos que es una área segura, ¿no? Las partículas pueden estar suspendidas. Obviamente hay muchas condiciones que pueden alterar estas 3 horas. Pueden ser corrientes de aire, puede ser humedad relativa, etcétera. Pero bueno,
aunque el lugar esté vacío, no sabemos si hace 30 minutos, 40 minutos había una persona y dejó estas partículas suspendidas en el aire. O si estamos alejados hasta 8 metros, aún nos pueden llegar estas micropartículas menores a 5 micrones. Entonces, es fundamental que utilicemos el cubrebocas y las gafas de seguridad. Tendría que ser una medida obligatoria a nivel nacional. Ustedes con su familia, ustedes con sus amigos, logren convencerlos de que es esencial que utilicemos estos equipos de protección. Y si somos honestos, a veces nosotros se nos olvida, a veces en la calle el vecino no trae este equipo de protección. Entonces, una invitación, una petición que todo mundo utilicemos el cubrebocas y la careta para protegernos. ¿Cuánto dura esta partícula viral en las superficies? Desafortunadamente, dependiendo de las diferentes superficies, metal, madera, vidrio, plástico, PVC, los guantes, puede durar hasta días, puede durar hasta 5 días, en los guantes puede durar hasta 8 horas, el aluminio puede durar hasta 8 horas. Entonces, es fundamental que establezcamos medidas para sanitizar frecuentemente las superficies. Tenemos que exagerar en esos hábitos higiénicos porque la partícula viral puede estar viable en estas superficies. ¿Cuáles son estas sustancias que podemos utilizar para sanitizar? 2 puntos que quiero comunicar aquí. El etanol al 70%. Ya hemos escuchado de los diferentes geles antimicrobianos, de utilizar aspersores con etanol al 70%. No utilicen metanol, que es tóxico. Compren marcas de confianza porque hay reportes de que pueden tener metanol y recuerden que el metanol es tóxico. Y para superficies como el suelo, como algunos barandales, etcétera, pueden utilizar hipoclorito de sodio al 0.1%. Si alguien tiene interés, les podemos mandar más adelante la información. Tenemos una página donde damos las recomendaciones específicas para preparar estas soluciones. Entonces, estos serían los 2 agentes sanitizantes que podemos encontrar fácilmente. Hay una lista de productos comerciales que les puedo hacer llegar si tienen interés, ya nombres comerciales de productos que se recomiendan para la sanitización de superficies. De aquí hacia abajo, ionopovidona también lo podemos utilizar. Ionopovidona lo podemos comprar directamente en la farmacia y directamente lo podemos aplicar. Desafortunadamente, de aquí hacia abajo es difícil de conseguir y son muy caros. Entonces, prácticamente con que nos utilicemos herramientas, el etanol y el hipoclorito de sodio al 0.1%, yo creo que podemos protegernos de mantener una transmisión por medio de superficies. Y en las últimas semanas surgió esta publicación de cuánto logra sobrevivir una partícula viral en las diferentes superficies. Este es el porcentaje de sobrevivencia de las partículas virales. Por lo general se implementaron 1 millón de partículas virales y se midió en el tiempo cuánto podría sobrevivir esta partícula viral. Obviamente esto es bajo condiciones controladas de laboratorio, pero bueno, es la única forma que podemos generar esta información y se utilizaron varias combinaciones. Estas primeras 2 se utilizaron medios de cultivo para ver cuánto podría sobrevivir bajo condiciones experimentales en un medio de cultivo y 2 condiciones de humedad relativa media y humedad relativa baja. Humedad relativa media es de 40 a 60%, humedad relativa alta es de 68 a 88% y todo se realizó a temperaturas de 19 a 22 grados centígrados. Entonces, utilizando medios de cultivo, y estos son muy interesantes, utilizando un medio generado, una saliva artificial, para ver cuánto podría sobrevivir en estas secreciones respiratorias cuando estornudamos o cuando tosemos. Y tristemente se descubre que vean que hay 50% de sobrevivencia hasta dependiendo de las condiciones, desde 30 hasta 177 minutos. La partícula puede sobrevivir en saliva artificial, en un ambiente de alta humedad, hasta 177 minutos. Casi 3 horas puede mantenerse viable. En el mejor de los casos,
el otro tipo de saliva, vean, en 60 minutos el 50% de las partículas virales está viable. Entonces, en general, en resumen de esto, la inactivación de esta partícula viral va de 0.4 a 2.27%. Quiere decir que cada minuto se van a inactivar prácticamente el 2% de partículas virales. Entonces, es una partícula viral resistente. Tiene una vida media que puede ir desde los 30 hasta los 177 minutos. Significa que puede durar mínimo 30 minutos y hasta 3 horas prácticamente en las superficies. Y este estudio revela que se puede encontrar, independientemente de las condiciones, se pueden encontrar partículas virales viables hasta 90 minutos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en entrar en contacto con estas superficies porque la partícula viral está viable. Y esto nos lleva a esta idea de qué es lo que está sucediendo. Todas estas medidas las tenemos que considerar porque sí hay un fenómeno de transmisión de este virus. En países, en ciudades que han entrado a la reapertura, vean, esta es una noticia de hace unos días que se publicó donde en Detroit, Estados Unidos, se abrieron restaurantes con un 50% de capacidad y vean que 107 casos de enfermos se han atribuido a una semana de convivir en este bar de los clientes que fueron del 12 al 20 de junio con una capacidad del 50%, algunos con cubrebocas, otros sin cubrebocas. Vean cómo en una semana de un solo lugar 107 casos se han detectado. Pues hay que tener mucho cuidado. Yo sé que la parte económica, yo no soy economista, yo no puedo darles una opinión acerca de economía, pero sí les puedo dar una opinión acerca de microbiología. Entonces, hay un riesgo latente, tenemos que protegernos. ¿Cómo nos podemos proteger? Este sería el esquema que yo recomendaría para los diferentes sectores. Debería ser obligatorio, debería ser fundamental que todos, absolutamente toda la población, utilice cubrebocas, careta o lentes de seguridad para proteger las principales vías de entrada. Uso de cubrebocas y careta o lentes debería ser, es una medida importante. Obviamente mantener la sana distancia, obviamente lavarnos las manos, evitar lugares conglomerados, etcétera. Pero esto sería lo mínimo que esperaríamos de los individuos que nos rodean. Si tienen la necesidad de atender un laboratorio, de atender una tienda, un puesto, deberían también tener su cubrebocas, su careta, una cofia, porque el cabello, por las cargas electromagnéticas, retienen las partículas virales fácilmente. Entonces deberían tener una cofia, careta, lentes, cofia, ropa de trabajo especial y un mandil y guantes, obviamente, para proteger que no lleven partículas virales a su hogar. ¿Por qué? Porque estos individuos que atienden van a estar expuestos a la presencia de mucha gente, muchas corrientes que no sabemos si siguen las medidas recomendables. Entonces, en los establecimientos, esta debería ser la vestimenta. Y para el personal médico, aquí sí, los trajes, estos blancos tan famosos ahora que tenemos, los cubrebotas, los guantes, los goggles de seguridad, los respiradores N95. Aquí sí tienen que implementar todo el personal que atiende pacientes, debería de tener este equipo básico de protección. Esta debería ser nuestra nueva normalidad. Tendríamos que acostumbrarnos, tendríamos que trabajar lo mínimo indispensable por ética, por amor a la patria, por amor al prójimo, porque queremos a nuestros colegas, a nuestros hijos, a nuestros primos, a toda la familia. Mínimo tendríamos que todos traer estos lentes de seguridad y un cubrebocas. Yo no creo que sea mucho esfuerzo, yo creo que es simplemente voluntad y obviamente utilizarlo de forma adecuada. El uso adecuado, no traer este cubrebocas en la garganta o traerlo en la cabeza o traerlo abajo de la nariz.
Me dicen, es molesto, sí es molesto, pero es más molesto tener el padecimiento, es más molesto tener un cargo de conciencia que por nuestra causa se está transmitiendo el virus. A todo nos acostumbramos, es una práctica, nosotros en el laboratorio, al inicio era molesto, ya después ni siquiera lo sentimos. Entonces simplemente que hagan el hábito en las escuelas tendría que ser mínimo, esto debería de estar en la lista de útiles escolares, estas gafas y este cubrebocas y enseñarnos a utilizarlo adecuadamente. ¿Por qué es tan importante el uso del cubrebocas? Hay datos suficientes, a pesar de que la autoridad diga que no es efectivo, la autoridad está equivocada. Hay muchos datos que respaldan el uso del cubrebocas como medida efectiva. Este es un artículo publicado hace unas semanas donde se evalúa, en este eje tenemos la eficacia. 1 es el cubrebocas N95, ese cubrebocas oficial, profesional, que debería utilizar el personal médico. 0 es no traer cubrebocas. Y en esta escala tenemos los cubrebocas quirúrgicos, los cubrebocas de tela, esos cubrebocas de tela que podemos adquirir o fabricar fácilmente. Entonces, un cubrebocas de tela, de material, de tela convencional, tendría una eficacia del 60%. Estaríamos aquí con un cubrebocas de tela. Este sería el N95 y este sería gente inconsciente sin cubrebocas. Entonces, si todos adquirimos un cubreboca de tela, estaríamos a este nivel. Ahora, este es el porcentaje de la población si utiliza ese cubrebocas. Que no lo utilicen, que el 50% de la población lo utilice o que el 100%. Y en esta escala está estimado cuánto podríamos reducir la transmisión. Entonces, si utilizamos un cubreboca de tela del 60% y el 50% de la población, podríamos reducir, estaríamos en el amarillo-naranja, podríamos reducir 20% la transmisión. Entonces, aquí está el resumen. Si el 50% de la población utiliza un cubrebocas de tela, de estos que podemos comprar en 10, 20, 30 pesos, reduciríamos 20% la transmisión de los casos. Si el 60% de la población lo utiliza, podríamos reducir hasta un 40% la transmisión, y si el 100% de la población lo utiliza, podríamos reducir a la mitad la transmisión de esta enfermedad. Hay mucha evidencia acerca de la efectividad. Esto es otro estudio publicado hace unas semanas en esta revista. Este es en Nueva York, los datos de Nueva York hicieron un análisis de cómo evolucionó la pandemia. Aquí están las diferentes fechas. Vean al inicio que no hubo control, vean cómo creció el número de casos de forma exponencial, prácticamente sin control. Se establecieron las medidas de sana distancia, se achata esa curva, obviamente sigue incrementando, pero ya no a la misma velocidad. Y vean qué sucede cuando en Estados Unidos, cuando en Nueva York, el uso de la máscara, el uso del cubrebocas es obligatorio. Se reduce drásticamente la transmisión. Hay mucha información que respalda. Yo no entiendo la necedad de la autoridad en no querer hacer obligatorio el uso del cubrebocas. Creo que es una de las medidas más prácticas, más fáciles, económicas que podemos implementar. Obviamente mantener la sana distancia, obviamente lavarnos las manos, mantener ese mensaje básico de higiene que debemos seguir. La otra forma sería a través de una vacuna, pero todavía nos falta un largo camino para llegar a ese punto. De forma normal, prácticamente el desarrollo de una vacuna va de 10 a 20 años, los primeros 5 a 10 años, detectando los antígenos, detectando el adyuvante que va a desarrollar una respuesta inmunitaria, utilizando ya sea ratones, macacos, monos, para hacer pruebas biológicas, y posteriormente la fase 1 con unos cuantos individuos, 40, 50 individuos que sean voluntarios para que se vacunen, veamos la reacción. Fase 2 también con poblaciones de cientos de individuos para ver si están protegidos, si no desarrollan efectos secundarios, y la fase 3 ya a nivel de población para posteriormente hacer una comercialización masiva. Eso serían 15 años prácticamente. La promesa, el esfuerzo es hacer esta fase preclínica,
en 6 meses, 9 meses, y la segunda fase también clínica de las 3, fase 1, fase 2 y fase 3, hacerla en un periodo de 1 año. Entonces, prácticamente estamos hablando, siendo realistas, hablando de 2 años para que pueda existir una vacuna que nos pueda proteger. Entonces, en este tiempo tenemos que apegarnos al uso del cubrebocas, al uso de las gafas, a seguir la distancia, el distanciamiento social, lavarnos las manos. ¿Cuáles son los avances que se han tenido hasta el momento? Esta información es para abril, es para mediados de abril, se tenían, es el número de proyectos, prácticamente estos son los diferentes tipos de estrategias que se han utilizado para la vacuna, vacunas con virus atenuado, vacunas con virus inactivado, vectores del virus que no se replican, vectores que sí se replican, proteínas recombinantes, péptidos recombinantes, partículas parecidas a virus, DNA, RNA, etcétera. Esta es la distribución. Prácticamente había 17 proyectos en la fase exploratoria, todavía en la primera fase preclínica. Vean la cantidad, diferentes alternativas, y solamente había 5 proyectos en fase 1. Para hace una semana, para el 24 de junio, esta es la distribución, este es el panorama de proyectos registrados en la Organización Mundial de la Salud para vacunas contra SARS-CoV-2, estudios preclínicos registrados 125, vacunas en fase 1, 8, vacunas en fase 2, 7, vacunas en fase 3, una sola. Esta es la vacuna de la Universidad de Oxford, esta es la vacuna que yo creo que es más prometedora, que va a llegar a desarrollar un producto comercial que podemos utilizar. Ahora el problema ético, político va a ser qué países van a recibir las primeras dosis de la vacuna. Entonces es un gran reto, todavía hay muchas cosas por hacer. Esta es la situación actual de la mortalidad, bueno, es al 25 de junio, hace una semana. Y nada más quiero terminar esta presentación utilizando estos datos para hacer conciencia. El reporte oficial nos marca 26,000 casos, eso se refiere a los casos confirmados, eso corresponde al 71%. Solamente el 71% de las mortalidades que se sospechan a consecuencia de COVID-19, solamente el 71% se les ha efectuado la prueba de PCR. En realidad estamos al nivel de 36,000 muertes a nivel nacional, 10,000 muertes más, padecimientos que nos ha marcado el gobierno federal. El gobierno está a nivel de 26, 27,000, en realidad ya estamos alrededor de 37,000 decesos en los hospitales. Una cosa importante que tenemos que considerar es que el 90% de estos 30 y tantos mil pacientes están muriendo en cama, están muriendo en el hospital, no están llegando a ser intubados o no están llegando a terapia intensiva. Algo está sucediendo. ¿Qué está sucediendo? Hace poco di esta presentación, me decían, ¿qué sucede? Hay 1000 cosas que pueden suceder. Parte de ella, la calidad del servicio de atención médica que tenemos en el país no es bueno, hay que ser realistas, y también que somos una población ignorante, necia, terca, y muchos de nosotros quizá va al hospital en los últimos momentos que nos quedan de vida. Por eso es el porcentaje tan elevado en hospital, sin llegar a terapia intensiva. Vean, el 25% de toda esta mortalidad está sucediendo. No sé si tenga que ver con la cantidad de respiradores, con la cantidad de unidades de terapia intensiva, podría ser. La autoridad dice que hay disponibles, pero la mayoría está sucediendo en camas. Seamos conscientes, disminuyamos este porcentaje de mortalidad. Es una situación grave que está viviendo el país. De mi parte es todo, muchas gracias. Si tienen preguntas, las podemos ahorita contestar. Si hay más preguntas, si requieren información adicional, si requieren la presentación, no duden en mandarme un correo. La Universidad Autónoma de Querétaro es una universidad de puertas abiertas. Mi laboratorio es un laboratorio de puertas abiertas. Todos son bienvenidos. Cualquier duda es importante, cualquier información que les podamos facilitar, con todo gusto los podemos atender. De mi parte es todo. No sé si quieran iniciar con preguntas o comentarios.
Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Si hay algunas preguntas, se las voy a leer para ver si podemos irlas contestando en orden. Entonces, dice, un paciente cursó con fiebre y tos, se le dio indicaciones, los rayos X mostró infiltrado, se le realizó posterior prueba nasal y salió negativa. Aún así, se indicó otros 10 días después. La pregunta es si fue positivo. Sí, si sería positivo. este tipo de casos es común. Ya hay pacientes que tienen en la tomografía, tienen el daño, o en la radiografía también se puede apreciar, tienen ya el daño, tienen la neumonía en los pulmones, la presencia de líquidos en los pulmones, y en muchos casos no se ha logrado recuperar la partícula viral. Es común porque la tomografía lo que nos está indicando, o la radiografía, ya nos está indicando el daño en el pulmón. Entonces, posiblemente ya pasaron estos 14 días de la replicación viral y lo que estábamos viendo fue lo que dejó ese proceso. Entonces, si es común, posiblemente si fue una infección por SARS-CoV-2, ya no lo alcanzaron a detectar en vías respiratorias altas. Acuérdense que es aquí donde inicia, pero baja a vías respiratorias, o así que bajas, y ahí es donde empieza la mayor replicación viral y el mayor daño. Entonces, posiblemente estos pacientes ya pasaron la fase de replicación en vías respiratorias y por eso no lo detectamos. Aquí, para corroborar, se tendría que hacer la prueba con anticuerpos para ver si ya estuvo expuesto. Ok, sí, perfecto. Otra pregunta es si funciona el dióxido de cloro o si es demasiado tóxico. También yo tengo esa duda acerca del dióxido de cloro porque en estos días ha circulado mucha información acerca de este producto, el dióxido de cloro. No sé si usted, doctor, tenga alguna información. Sí, todavía no hay información científica que podamos utilizar. Hay muchos productos, desafortunadamente, yo sí lo voy a tratar de decir de la manera más correcta posible. Ha habido oportunismo en esta situación. Ha habido gente que se dedica a producir desinfectantes, sanitizantes, no están validados, no contienen las concentraciones adecuadas de principio activo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Sí, desafortunadamente ha habido mucho oportunismo. Entonces, el dióxido, el ozono, todavía no hay suficiente información. Habría que validar estos productos comerciales, habría que ver qué tipo de principio activo, habría que ver la concentración del principio activo y hacer ensayos. A nosotros nos ha contactado algunas de estas empresas, nos pide que quieren que hagamos estudios con el virus. Desafortunadamente no hay ningún laboratorio a nivel nacional que pueda hacer estudios con la replicación del virus. Lo podemos detectar, pero replicar el virus se requiere un laboratorio especializado nivel 3 o nivel 4 y no lo tenemos. Entonces, lo que se les puede ofrecer es utilizar otro coronavirus. Como lo vimos al inicio, podemos utilizar el coronavirus de las aves para ver si estos productos son efectivos. Entonces, les voy a mandar la lista. No sé, alguien de aquí ahorita en el sistema que tenga toda la información para mandarle la lista de los productos que son recomendados. Quizá no todos hayan sido validados, pero por el tipo de producto, la concentración del principio activo y la función del principio activo, se han hecho estas recomendaciones. Entonces es difícil saber si todos los productos comerciales qué tan confiables son. Mi recomendación, etanol al 70%, cloro al 0.1%. Compren esas botellas convencionales de cloro. Cloro. Sí, y con eso a limpiar superficies. Muy bien. ¿Otras preguntas? Dice... si el uso de guantes, si es adecuado para la población en general, porque dice, tengo entendido que el uso de guantes no es adecuado porque puede transportar más el virus en población general, así en general.
Población general, no. Dos cosas. El guante sería una extensión de nuestra piel. Entonces, al guante lo tendríamos que sanitizar con etanol, lo tendríamos que lavar con agua. Igual. Prácticamente no hay evidencia, estos virus no pueden penetrar piel. Entonces, no hay necesidad de guantes. No es recomendable, se convertiría en un problema de vectores, de fomites, de contaminación ambiental. Entonces, guantes no, porque lo mismo que tenemos que hacerle a nuestras manos, que es sanitizarlas, lavarlas constantemente con suficiente agua y jabón, es lo mismo que tendríamos que aplicarle a esos guantes. Ajá, muy bien. Sí, sería lo mismo. Otra pregunta dice, leí recientemente que si presentaste anosmia o hiposmia, no tiene acento, acompañado de fiebre, puede significar que haya sido positivo sin saber. ¿Esto es verdadero? Sí, desafortunadamente esos dos síntomas son muy particulares del virus. La pérdida del olfato, la pérdida de la sensibilidad de los sabores, precisamente la fase de replicación en esta zona es muy común. No se considera una señal pactonomónica, quiere decir que es específica de este virus, pero bueno, es característica de las infecciones por este virus. Más si va acompañado de un cuadro respiratorio, si se tuvo fiebre, dolor muscular, lo más probable es que sí. Entonces, la recomendación, hacerse la prueba de detección de la partícula viral o hacerse la prueba después de 15 días, 20 días, hacerse la prueba de anticuerpos. Anticuerpos. Ok, otra pregunta. Es una compañera que tiene laboratorio y dice, ¿cuál es el costo de la prueba de PCR? Y ¿cuáles serían los requisitos para que a ella le procesaran muestras? Si ella puede tomar las muestras y ustedes las pueden procesar. Sí, sí damos el servicio, este servicio. Tenemos convenios con algunos laboratorios para apoyar en hacer el diagnóstico. Les podríamos dar a través de la universidad el acompañamiento para orientarlos de cómo se debe tomar la muestra, porque obviamente es un proceso peligroso. Entonces los podríamos acompañar, guiarlos cómo hacerlo y establecer una forma de que nos hagan llegar la muestra. También en el correo, si me manda un correo, por favor, le puedo mandar la información. Prácticamente hay que contactar a la dirección de la Facultad de Química, es nuestra autoridad a nivel local, y ellos coordinan este tipo de convenios. Y ya en la parte técnica, su servidor y el maestro David García son los responsables de la parte técnica. Y sí, con gusto podemos apoyar en la detección de la partícula viral. El precio al público es de 2,500 pesos. Ok, muy bien contestada, Anita, tu pregunta. Dice, otra pregunta, dice, para los médicos, a pesar de estar protegidos, ¿qué prueba deberían hacerse para prevenir, o sea, por prevención? De forma continua, hacerse la prueba de detección de la partícula viral, la prueba de PCR. Sé que es un costo y hacérsela constantemente. El sector salud no los está apoyando. No sé, habría que buscar. Nosotros tenemos un programa, obviamente con recursos muy limitados de apoyo a personas, médicos que están en la primera línea de defensa. Estábamos haciendo las pruebas gratuitas, pero es a nivel local. No sé, buscar la manera de, si hay un laboratorio donde usted se encuentre en la ciudad, ver cómo los pudiéramos apoyar, porque sí es importante que los médicos, los que están en la primera línea, se hagan. Yo he tenido la oportunidad, un mensaje que me gustaría darles, he tenido la oportunidad de trabajar en 2 laboratorios ahorita durante la contingencia, que hemos estado haciendo el diagnóstico, prácticamente contacto directo con las muestras, procesamiento de las muestras. El equipo de protección utilizado de forma adecuada es muy efectivo. Pues también a lo mejor si requieren capacitación en el uso, cómo quitárselo, cómo ponerlo, con todo gusto los podemos apoyar. Hemos procesado muchas muestras y afortunadamente no hemos tenido el contagio. Entonces, podemos revisar esa parte de cómo ya técnicamente vestirse y quitarse el equipo, porque ahí es ahí donde se da el contagio.
y ver si a nivel local cuentan con algún laboratorio que se pudiera apoyar a hacer la detección. Mi recomendación es hacerse la prueba constantemente, que es constantemente, posiblemente una prueba cada 2, 3 semanas para ver si no tiene usted la partícula viral, porque si no se va a convertir en un vector. Ajá. Yo sí entiendo también el costo, entiendo toda esa parte. Es el problema de esta pandemia, es el problema por qué es tan grave, por qué estamos metidos en este hoyo, porque el diagnóstico es caro, no se puede hacer en todos lados, hay gente asintomática que está transmitiendo la enfermedad, y ustedes han visto en las noticias gente que dice, yo no creo en eso. Yo no entiendo cómo alguien todavía a estas alturas del partido puede decir, yo no creo en esto. Es un reflejo tristemente, nuestra ignorancia. Ujú, así es. Hay dos preguntas que están, pues creo que relacionadas. Y dice, se ha difundido el uso de vinagre con suavizante para ropa, el famoso Suavitel. Y dice que si esa mezcla en realidad es funcional para desinfectar. Y la otra, pues que estaba muy relacionado, es que si podrían dar los nombres de los productos, pero creo que ya mencionó que podía enviarnos una lista de productos para la desinfección, ¿verdad? Sí, sí, claro, voy a enviar la lista. No hagan mezclas por lo que más quieran en su vida. Cero mezclas, por favor. Eso que mencionaron, esa mezcla no funciona. Si quieren una herramienta importante, y ahí sí me voy a aventar el comercial, y espero que no me cobren nuestros patrocinadores, una mezcla importante, si quieren lavar y protegerse, utilicen el jabón Roma. Ese jabón Roma es una maravilla del desarrollo mexicano. Como médico veterinario los utilizamos para sanitizar corrales, casetas, overoles. Entonces, si quiere lavar y prácticamente eliminar cualquier organismo, utilice el jabón Roma. Las otras mezclas no le van a servir de absolutamente nada. Y un riesgo, se pueden intoxicar. Puede ser tóxico, así es, sí. Otra pregunta es, dice, ingresé un poco tarde, dice, quisiera consultar si se comentó algo sobre si existen datos más precisos ahora de cuánto tiempo después de la desaparición de síntomas puede continuar una persona siendo capaz de generar contagio. Creo que sí se mencionó. Sí, nada más brevemente, vamos a estar replicando la partícula viral los primeros 20 días, 15 días, 20 días. El problema es que nuevamente la parte de los síntomas es muy subjetiva. Ahorita ya le voy a sumar porque ya también prácticamente ya me he enfermado 21 veces. Amanezco con irritación, amanezco con algo de secreciones y digo, hoy sí ya me contagié. Y no me contagié. Entonces es muy subjetivo. Entonces es difícil saber a partir de cuándo tomar esos 20 días. Desafortunadamente regresamos a las pruebas. Tendríamos que hacernos la prueba, si salimos positivos, contar semanas para saber que ya no somos contagiosos. El problema es que no lo estamos haciendo por todas las razones ya mencionadas. Muy bien. Otra pregunta es si en el laboratorio han hecho alguna correlación entre la carga viral y la sintomatología de los pacientes. Si sería necesario que esa prueba fuera también cuantitativa. La prueba se puede hacer cuantitativa, de hecho el equipo da la determinación cuantitativa. No es muy común que se hagan ese tipo de determinaciones por la naturaleza de la variación que puede haber entre cada laboratorio. Nosotros sí estamos acumulando datos cuantitativos para saber cargas virales y ojalá que en un futuro no muy lejano podamos tener estas correlaciones. No se sabe mucho al respecto, pero sí pacientes que tienen una alta carga viral son pacientes que van a tener un cuadro crónico grave. Muchos casos, muchos pacientes que replican altas cantidades del virus son los que terminan en el hospital, son los que necesitan un respirador. Entonces, hay ciertos factores de susceptibilidad del hospedador que permiten la replicación. Uno de ellos se ha visto que hay
en la población tenemos mutaciones en el receptor, en el AC2, y esa mutación nos hace más propensos. Pero bueno, eso ya implicaría otro tipo de pruebas. También, así se los tengo que decir, aunque la información no es tan contundente, los individuos del grupo sanguíneo A son más susceptibles a infecciones por SARS-CoV-2 y individuos del grupo O son menos susceptibles. Obviamente tampoco significa que estén protegidos, es multifactorial y los individuos del grupo A con el resto de los factores son más susceptibles. O sea, todas estas enfermedades crónicas que ya hemos escuchado por todos lados. Entonces, pero sí, si uno es del grupo A, tendría que tener todavía mucho más cuidado porque hay cierta asociación. Ajá, muy bien. A mí me surge una duda, esta duda ya es mía particular. Si ustedes toman esos datos, la sintomatología de los pacientes, o si nada más toman la muestra y no tienen esos datos para después hacer la correlación. Si están acumulando datos de la carga viral y cuentan además con los datos de los pacientes, con la sintomatología. Sí, sí, lo hacemos, de hecho, para cualquier laboratorio, no solamente el nuestro, todos los laboratorios, hay un cuestionario que nos pide la Secretaría de Salud, que nos pide el INDRE. Entonces, ese cuestionario marca la sintomatología. Obviamente no viene marcado diferentes niveles, como si tengo síntoma respiratorio medio, bajo, alto, pero sí viene, se describe ahí qué síntomas, desde cuándo empezaron los signos. Pues sería la información que estaría disponible para este tipo de análisis. Todos los laboratorios tenemos que hacer este formato, nosotros lo tenemos en línea, la mayoría de los laboratorios aprobados también lo tienen en línea. Entonces hay un cuestionario en línea que se tiene que llenar porque donde se colecta la muestra, prácticamente el individuo entra con una cita, le toman la muestra y se va. No interactuamos de ninguna otra manera con estos pacientes. Entonces, en general, se toma la información vía electrónica. Ajá, muy bien. Y bueno, y eso me lleva a la otra pregunta que me están haciendo por aquí, si el laboratorio de la universidad está registrado ante el INDRE, lo Sí, que acabas de decir que sí. tenemos reconocimiento. Sí. Entonces dice también otra pregunta, si se puede utilizar como desinfectante agua con cal. No, eso es otro tipo de... Si pudiera tener una actividad, no está validado, no está evidenciado, pues mi recomendación sería no. Ok. Bueno, por lo demás, creo que son las preguntas. Creo que las demás te las van a hacer llegar al correo electrónico. Por aquí dicen felicidades al doctor, excelente presentación, muchas gracias, excelente plática, muy bueno, le agradezco, muchas gracias. Bueno, muchas felicitaciones, doctor. Muchas gracias por esta charla. También quiero comentarles a las personas que aún permanecen conectadas que el doctor nos ha ofrecido algunas otras charlas que pudieran ser de nuestro interés. Esta pandemia nos ha obligado a aprender de diferente manera. Entonces, la educación, la capacitación, creo que todo va a sufrir modificaciones y esta es una excelente forma de adquirir conocimiento. Entonces, pues, generosamente el doctor nos ha ofrecido otras charlas, si queremos tener otras charlas en lo sucesivo, pues estamos a la orden en el correo del laboratorio del Balsas o pues directamente con el doctor si tienen alguna otra duda. Doctor, agradecemos infinitamente su generoso ofrecimiento para ayudarnos a esclarecer más el panorama que tenemos acerca de este virus, de esta pandemia, sobre la detección y las estrategias que debemos utilizar
para evitar la transmisión del virus. Muchas gracias, doctor. No sé si haya más preguntas por ahí. Creo que, pues no. Agradecimientos y pues felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos por su atención, por la invitación, por considerarnos, y sí, las puertas abiertas. Si quieren mayor información, lo podemos organizar a través del laboratorio del Balsas. Está mi correo ahí todavía en la pantalla. Cualquier duda, cualquier información que ustedes requieran, con toda confianza estamos para servirles. Somos de una universidad pública y es nuestro deber estar aquí para ustedes. Gracias. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches para todos, compañeros. Muchas gracias por atender al llamado. Cuídense, protéjanse. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias. Gracias. Gracias.